Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Ultra Misterio Enigma. Sin lugar a dudas, uno de los fenómenos más extraños y raros son los deslizamientos en el tiempo. Los testigos de este tipo de fenómenos afirman haber sido transportados momentáneamente a una era o un periodo de tiempo diferente. Podríamos poner de ejemplo multitud de casos. Sin embargo, en este programa vamos a hablar de uno de los más famosos, el conocido como Incidente Kersey, en el cual 3 adolescentes del Reino Unido afirmaron haber visto el pueblo de Kersey cientos de años antes en el pasado. Estos fueron los hechos. A principios del mes de octubre del año 1957, 3 chicos de 15 años vivieron un extraño suceso que cambió sus vidas para siempre. William Lane, Ray Baker y Michael Crowley eran 3 cadetes de la Marina Real que estaban viajando por el campo de Suffolk como parte de un ejercicio de orientación. Su tarea era encontrar un punto de referencia específico e informar a sus superiores. Una tarea aparentemente sencilla. Su objetivo era un idílico pueblo de la campiña inglesa llamado Kersey. Mientras se acercaban al pueblo, los chicos se distrajeron con el sonido de las campanas de la iglesia y con una columna de humo que se elevaba sobre la colina que estaban escalando. Cuando finalmente avistaron el pueblo, se fueron acercando con cuidado y poco a poco comenzaron a sentirse cada vez más incómodos. Lo primero de lo que se dieron cuenta fue cómo los sonidos de la naturaleza que los rodeaban comenzaron a desaparecer. Cada vez había más silencio, hasta que todo lo que quedaba era el murmullo de un arroyo cercano y el sonido de las campanas de la iglesia. Cuando llegaron a la entrada del pueblo, vieron que los árboles caducifolios, que deberían estar sin hojas, ya que se encontraban en plena estación otoñal, estaban nuevamente llenos de vegetación, como si fuera primavera. La brisa fresca en la que habían estado caminando también había desaparecido y ya no podían ver el humo de las chimeneas o la aguja de la iglesia que habían visto desde lo alto de la colina. Todo había cambiado. Las calles de Kersey estaban desiertas, aunque en principio esto no les llamó mucho la atención, porque se trataba de un domingo por la mañana y era algo relativamente normal en la zona rural de Inglaterra de los años 50. Sin embargo, más cosas llamaron la atención de los 3 cadetes. No había vehículos circulando por las calles, no había ni cables telefónicos ni de electricidad, no había antenas de televisión en ningún techo del pueblo. Definitivamente no había ninguna señal de tecnología moderna. Los edificios se veían antiguos, construidos en madera y con una apariencia casi medieval, según el relato de los chicos. Impulsados por la curiosidad, se acercaron a un edificio cercano y encontraron un establecimiento que parecía ser una carnicería. Uno de los chicos lo describió de la siguiente manera: no había ni mesas ni mostradores, solo 2 o 3 carcasas enteras de bueyes que habían sido desollados y parecía que estaban en mal estado. Había 2 puertas pintadas de verde, con pequeños cristales bastante sucios. Recuerdo que mientras los 3 miramos a través de esa ventana, incrédulos ante las carcasas verdes y mohosas, la sensación era de incredulidad e irrealidad. Totalmente desconcertados, los chicos se acercaron a otra casa y sus ventanas también estaban manchadas
y no vieron signos de vida en su interior. Las habitaciones estaban vacías y tenían un aspecto muy antiguo, no de la calidad actual. De repente, los tres comenzaron a sentir la mirada de observadores, que los miraban desde todas las partes, en aquel pueblo abandonado. Los chicos no quisieron ver más y huyeron de ese extraño lugar, y cuando volvieron a subir la colina, se volvieron y pudieron ver de nuevo las chimeneas humeantes, y volvieron a escuchar el sonido de las campanas de la iglesia. Todo volvió a la normalidad. Era como si nada hubiera ocurrido. Años después, en la década de 1980, dos de los chicos, Lane y Crowley, volvieron a hablar de aquel incidente y decidieron contactar con Andrew Mackenzie, un miembro importante de la Sociedad para la Investigación Psíquica, que catalogó su experiencia como deslizamiento en el tiempo. Estaba convencido de que el Kersey que vieron los chicos no era el de los años 50, sino el de hacía cientos de años. En el año 1990, Mackenzie y los chicos visitaron Kersey de nuevo, con la ayuda de un historiador local, y descubrieron que el edificio extraño que habían visto había sido una carnicería desde el año 1490, y el edificio se había construido en 1350. La desaparición de la iglesia tenía explicación, ya que no se había construido hasta después del siglo XIV, y las calles desiertas que vieron se explicaban porque en esa época hubo un abandono del pueblo por culpa de la peste negra. Sin embargo, otros investigadores creen que aquellos chicos sufrieron un efecto conocido como desrealización y que sus mentes les jugaron una mala pasada. Kersey es un pueblo muy antiguo, con algunos edificios de 600 años de antigüedad, y todo este ambiente pudo haber confundido a los adolescentes en un lugar que era la primera vez que veían. De esta forma, se puede explicar alguna de las cosas que vieron como la antigua carnicería. Sin embargo, no tiene explicación para ninguna de las otras cosas que presenciaron aquellos cadetes. ¿Qué clase de fenómeno se vivió en la campiña de Suffolk aquella lejana mañana de octubre de 1957? Escribidnos en comentarios cuál de las dos versiones os resulta más probable. Un deslizamiento en el tiempo que trasladó a los chicos momentáneamente a la Edad Media, o simplemente una desorientación y una confusión de sus mentes. Amigos, no olvidéis regalarnos un like, compartir y suscribiros al canal. Gracias por estar ahí y que todo vaya bien.